Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una sintonización tipo Ziegler-Nichols en un sistema de control por retroalimentación para nivel. A medida que vayamos avanzando, iremos dando explicaciones de conceptos muy simples para la gente que apenas está adentrando a este mundo de los controles. Haremos la sintonización para un tipo de controladores PID, es decir, proporcional, integrador, derivativo, y daremos algunas pistas. No nos adentraremos tampoco demasiado en la teoría, pero daremos algunas pistas relacionadas a estas ideas. Casi todo sistema de control o, o función de transferencia para modelar una planta o simple sistema de control, su matemática siempre va a partir, o casi siempre va a partir, de un balance de masa o un balance de energía o ambos. En este caso, nuestro sistema o nuestro modelado matemático de control de nivel partirá de un balance de masa. Obviamente, este balance de masa presume que si hay una perturbación en el estado estacionario, este se rompe y ocurre un estado transitorio donde hay un elemento o un término, en este caso, de acumulación de masa, que sería el diferencial de la masa con respecto al tiempo en un tanque, en este caso, es igual a la diferencia de caudales másicos de entrada y de salida. Como a mí me interesa más que nada transformar esto a un cambio de nivel, lo que hacemos es poner a los caudales másicos en función de los caudales volumétricos y la densidad del sistema. En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos que el cambio de volumen por la densidad es igual a la densidad por el flujo volumétrico de entrada menos la densidad por el flujo volumétrico de salida. Como decimos que esta densidad es constante, si es que, por supuesto, es un sistema líquido, aunque también podría modelarse bajo ciertas condiciones para un sistema gaseoso, podemos eliminar la densidad de la ecuación si tenemos el conocimiento de la sección transversal del tanque, que podría ser circular. Podemos poner el cambio de altura en función del tiempo, en función de la diferencia de volúmenes o de flujos volumétricos de entrada y de salida, o añadiendo el área. Y bueno, nuestra ecuación final, que modela el cambio de altura o el cambio de nivel en el tiempo, es una diferencia de caudales dividida entre el área de sección transversal del tanque. La idea es, en este caso, vamos a resolverlo con un sistema de bloques de Simulink en el dominio del tiempo. Lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial, la última ecuación diferencial. Vamos a ponerle un controlador PID, vamos a explicar en qué consiste y vamos a probar diferentes ganancias proporcionales para ver el comportamiento que ocurre. Vemos cómo se irá acercando al punto de consigna y meteremos cada vez un valor mayor. Veremos que cada vez este punto de consigna es más cercano a la respuesta de nuestro controlador hasta que logremos una ganancia llamada la ganancia crítica, que provocará una oscilación mantenida, un armónico simple mantenido como el que se observa en la imagen, al cual le mediremos el periodo crítico. Con la ganancia crítica y el periodo crítico utilizaremos una ecuación que ahí está escrita en el dominio de Laplace, pero es fácilmente transportable al dominio del tiempo,
y con esto podremos nosotros sintonizar y obtener nuestra respuesta. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a realizar. Bueno, ahora nos encontramos trabajando en Simulink. Vamos a dibujar el esquema. Vamos primero a resolver la ecuación diferencial que propusimos, que dijimos que íbamos nosotros a utilizar. En este caso, y empezaremos desde cero. Si la persona que maneja Simulink no está muy familiarizada, yo recomiendo que en vez de buscar en las carpetas que vienen en la librería, en el explorador de la librería de Simulink en la biblioteca, yo recomiendo que si no saben bien dónde se encuentran, podamos nosotros buscarlas en este buscador precisamente. Escribimos la palabra, por ejemplo, constant. Como acabo de inicializar, esto está un poco lento, pero no espero que tarde demasiado. La palabra constant precisamente se asocia a un grupo de bloques de Simulink que utilizan esta palabra, y yo estoy buscando utilizar simplemente el bloque que define a las constantes, que define a los valores puros. En este caso, pretendo declarar algunos parámetros de un tanque imaginario, de un tanque sencillo, de sección circular, y aunque quizás para los más avanzados, algunos de los cálculos que pueda llegar a hacer puedan ser redundantes o quizás puedan ser más simplificados o puedan hacerse de forma más simplificada utilizando otra vía, utilizando otro método, yo voy a utilizar uno que trate de poner de relieve unas operaciones básicas. En este caso ya aparecieron. Voy a utilizar el bloque constante. En este caso, lo único que hay que hacer es arrastrar literalmente al lienzo de donde está nuestra biblioteca. Arrastraremos al lienzo de Simulink la constante que pretendamos nosotros utilizar. Ahora bien, estos bloques uno puede editarlos a gusto. Es decir, por ejemplo, por default, la constante que siempre va a desplegar nuestro bloque es el número 1. Pero nosotros podemos modificarlo. Por ejemplo, yo puedo decir que a lo mejor a mí se me ocurre que sea el diámetro. No importa si yo le pongo caracteres especiales como el acento. Puedo crear alguna anotación, puedo decir que el diámetro para mí es D, e incluso puedo entre paréntesis poner que pues, para mí esto se encuentra en metros. Si obviamente el 1 no es el valor que yo deseo estipular, puedo dar un doble clic y aparecerá esta ventana en donde yo puedo ponerle, por ejemplo, un diámetro interno, obviamente, del tanque de sección transversal de 2 metros. Y ya lo he modificado. Puedo seguir arrastrando constantes o puedo copiar y pegar esta que ya he utilizado. Es indistinto como yo lo visualice. Por ejemplo, puedo declarar pi o puedo utilizar alguna otra cosa. Por ejemplo, quizás no sea conveniente usar diámetro. Quizás voy a utilizar otra cosa más. La fórmula que voy a utilizar para calcular el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces quizás a mí me conviene elevarlo al cuadrado. Voy a utilizar un bloque que es un comodín, un bloque llamado mathFunction. mathFunction
como su nombre lo indica, es un operador que genera una función matemática y tiene varias opciones a escoger. Por ejemplo, por default sale el número natural de Euler o el antilogaritmo neperiano, pero yo lo puedo modificar. En este caso quiero que la magnitud a la que yo entre a ese bloque sea elevada al cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer es conectar la flecha con la entrada de ese bloque y aquí en la salida yo voy a obtener el resultado. Entonces es diámetro al cuadrado y lo debo de multiplicar por pi. Lo que voy a utilizar es una ganancia que coincidentemente se encontraba acá. Esa ganancia yo puedo meterle el valor que yo quiera. En este caso puedo poner 3.14159, que es un número redondeado de pi, e incluso lo puedo dividir entre 4 y ya tengo mi operación completa. Cuando yo una esto, aquí extendí, lo que quiero es extender para que se observe que precisamente esa es la ganancia. Entonces es diámetro al cuadrado. Y cuando conecte, lo que estoy haciendo es multiplicar a este resultado. Aquí viene el diámetro. Aquí viene el diámetro al cuadrado. Y este diámetro al cuadrado, al meterlo aquí, va a ser multiplicado por 3.14159 entre 4. Ya tengo calculada el área de sección transversal. Es decir, ya tengo en mi modelo matemático, ya tengo calculada el área. Puedo yo estipular los caudales de entrada y de salida. De hecho, lo voy a hacer. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar estos, los voy a bajar un poco. Entonces, voy a meter un caudal máximo de salida. Ese sería otra constante más. Voy a copiar este por comodidad. Copio un bloque, que en este caso es mi diámetro D, y después le cambiaré absolutamente todas las nomenclaturas y demás. Aquí voy a especificar el caudal máximo de salida o flujo máximo de salida. Trataré de abreviar flujo máximo de salida. Quizás para mí sea simplemente Fmax out. Y bueno, diré que quizás esto se encuentra en metro cúbico sobre segundo. Bueno, por comodidad borraré toda la nomenclatura, simplemente pondré que es F máximo de salida. Ustedes saben que pues, por comodidad ustedes pueden poner un poquito más especificado esto. Y bueno, a este caudal máximo de salida va a ser multiplicado por la señal de un controlador. Yo deseo que el nivel del tanque al que yo voy a dibujar o al que yo voy a modelar se encuentre lleno al 50%. Entonces voy a utilizar un multiplicador. En este caso voy a utilizar, pude haber usado product, pero me gusta más utilizar divide, ya que me ayuda a ilustrar varias cosas. Divide acepta multiplicaciones varias y divisiones varias. Si yo solo le pongo dos signos de multiplicación, lo único que va a tener de entrada son dos multiplicadores. Entonces, esto va a ser entrado y precisamente el nivel va a ser controlado mediante una señal que va a abrir o cerrar a mi válvula de descarga. Esta señal obviamente va a ser metida en la segunda entrada del bloque divide que acabo de poner. Voy a modelar también el caudal de entrada, pero lo voy a modelar de tal forma que también me genere una perturbación. La forma en que voy a generar eso va a ser con un bloque que se llama, en este caso se llama step.
o escalón. Literalmente el escalón lo que hace es tener un valor determinado hasta un tiempo que yo le diga, y después de ese tiempo cambia a otro valor, puede ser tanto positivo como negativo. Por ejemplo, yo le puedo poner que quiero que sea 1 metro cúbico por hora. 1 metro cúbico por hora se lo pondría yo acá. Y a lo mejor le digo que después de 1 metro cúbico por segundo, perdón, y a lo mejor después de, digamos, 30 segundos, quiero que entre la perturbación, yo quiero que esta perturbación sea del 25%, del orden de 25% y hacia arriba. En este caso quiero que cambie el caudal a 1.25 metros cúbicos sobre segundo y le doy OK. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que este caudal multiplicado por la señal del controlador me va a generar la salida, el caudal de salida, y este es el caudal de entrada. Como lo vimos en nuestro modelo, la diferencia de caudales dividida entre el área que ya tengo calculada me va a dar el diferencial de altura en el tiempo. Entonces, precisamente, eso es lo que yo planeo poner. Voy a poner una diferencia. El bloque se llama subtract. Puedo usar subtract. Y bueno, aquí va a estar ocurriendo esta resta. Aquí tengo la diferencia. Luego con un bloque divide puedo generar la división, multiplicación, división. Aquí pongo esto en el numerador, pongo esto en el denominador y ya tengo la ecuación diferencial. Voy a meter un integrador. El integrador se pone como en el dominio de Laplace, pero es básicamente lo mismo, literalmente integra. Ahora, yo puedo, antes de hacer la integración, bueno, sí voy a hacer la integración. Yo voy a decir que mi tanque tiene una altura de 10 metros máxima. Y como yo quiero que siempre esté lleno al 50%, pues mi condición inicial es que la altura sea de 5 metros. Entonces, por eso le pongo de esa manera. Condición inicial 5 metros. Hay que especificar que también yo puedo pedirle que la condición sea externa y en ese caso metería un bloque que alimentaría a una segunda entrada en este integrador. Pero bueno, no es el caso. Lo meto. Esa es la condición inicial. Continuaremos en un momento. Seguiremos con esta simulación. Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos nosotros a hacer es agregar un bloque que lo que me ayuda es a graficar el resultado. En este caso, lo que yo estoy aquí seleccionando es el bloque Scope, y literalmente lo que hace Scope es obtener el resultado. Ahora bien, voy a hacer una operación en donde voy a calcular el porcentaje de llenado. En este caso, voy a calcular lo que sería que esté lleno al 5 metros o después un poco más por esta perturbación, y voy a dividir entre la altura máxima del tanque. Vamos a decir que esta altura máxima del tanque pues son 10 metros. Entonces pongo aquí Hmax, altura máxima del tanque, y esto en metros. Entonces
hago una división aquí, de tal forma que mi punto de consigna no van a ser ni 5 metros, ni ningún valor entero, sino una fracción. Entonces, lo que voy a hacer es meter mi set point. Mi set point, en este caso, lo declaro de este lado. Y va a ser de 0.5. Simplemente voy a poner SP, set point. Y esto es una fracción, no tiene unidades. Entonces voy a meter un subtract donde se calcule el error. Es decir, voy a hacer una resta entre el set point y mi verdadero valor de la variable. En este caso ya va creciendo mi planta. Y con este error es precisamente con el que va a operar mi planta, mi controlador. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar esto como un valor de sesgo, o como le llaman algunos, como un bias, que debe ser la apertura que debe de tener la válvula siempre en el estado estacionario. Y bueno, voy a meter 3 ganancias, que son la proporcional. Esta sería la proporcional. La voy a poner en algún valor. La voy a poner con un 1. La voy a cerrar un poco. Voy a poner una integradora. En este caso la dejo en 0. Y voy a poner una derivativa. Aquí voy a cambiar que esta es una I, esta es una C, y bueno, también voy a poner esta en 0 para ilustrar algo. Entonces, lo que va a hacer esto es conectarse al error. Estos 3 van a utilizar al error. Bueno, entonces van a realizar una operación. Acá voy a meter un subtract. En este caso voy a poner un signo positivo y 3 negativos, donde tenemos la entrada del valor bias y las acciones de los 3 controladores. El integrador, el proporcional, lo único que va a hacer es actuar, multiplicar. El integrador deberá de integrar. Integro. Aquí voy a cambiar la condición inicial. La condición inicial es 0. Se espera que el error sea 0 en el tiempo, en todo tiempo. Luego hay una perturbación. Y por último, el error se debe de derivar en un PID. Entonces aquí lo que hago es derivarlo. Y bueno, ya saben, la lógica es que la parte integradora busca digamos, ir amortiguando el error. La parte derivativa busca adelantarse al error. Y bueno, lo que voy a hacer es que esto simplemente actúa en retroalimentación. Y bueno, tengo completo mi bloque. Esto se puede poner solamente con un bloque, con un controlador que se llama PID, pero precisamente como estamos revisando la teoría de cómo funciona, lo pongo de esa manera. Se puede poner un filtro, un cierto filtro que necesita un coeficiente,
Pero bueno, creo que puede funcionar adecuadamente así. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Lo hago correr. Está ahí haciendo los cálculos, está haciendo la compilación, está inicializando, corriendo. Quizás debí de haberle puesto más tiempo, no vale la pena que lo corras y que les muestre. Lo voy a correr a 500 segundos. Entonces, ahora sí lo vuelvo a correr, ya está listo. Y vamos a observar cómo se comportó. Para poder observar la gráfica, en este caso del nivel, simplemente doy doble clic sobre el bloque y aquí vemos el comportamiento esperado. El nivel se mantiene en 5, pero después sube y esto tiene una pendiente de 0.25, que es la diferencia de caudales dividido entre el área. Entonces esto va a ir llenándose y llenándose. Esto puede llevar a cabo una condición insegura, puede ser un ácido que se está derramando, simplemente algún tóxico que no deseamos que se derrame ni en la planta ni en ningún lugar. Bueno, debemos de meter un controlador. Si yo cambio esto a un valor como un 1 para solo el proporcional, vamos a observar que ocurre una cierta corrección. Es decir, aquí hay la perturbación, se va llenando, y vemos que logra corregir, no totalmente, pero ya no se llena indefinidamente el tanque, llega hasta un valor de 6.2. A medida que yo vaya aumentando el valor de la parte proporcional del controlador, esta irá disminuyendo, irá bajando, irá acercándose. Este error irá acercándose cada vez más al set point. Voy a exagerar, quizás ahora le pongo un 10. Vamos a ver qué ocurre con un 10. En teoría debería de ajustar mucho mejor, pero miren, aquí vemos algo que yo quería evitar antes, pero si lo pongo en un 5, por ejemplo, vemos que ya el error ya no es tan grande, solo se llenó 25.25 metros más del nivel deseado, ¿sí? Entonces la lógica nos dice que podemos seguir aumentando este valor proporcional y esto nos daría cada vez más cercano, pero vemos esto es precisamente algo interesante. Vemos que empieza a haber una oscilación, ¿sí? Vemos esta oscilación muy interesante y es sostenida. Quizás podemos presumir que ahí tengo una oscilación sostenida, pero voy a poner un poco más, voy a ponerle un 7 para ver si logro una oscilación un poco más clara. Miren, aquí lo observamos. Esto es muy interesante. Por ejemplo, nosotros vemos que aquí hay una oscilación sostenida. El periodo crítico aproximadamente sería más o menos entre cresta y cresta. Podemos ver que aproximadamente anda en el rango de quizás un 100, pues simplemente estoy checando, un 120 hasta un 170, más o menos. El periodo crítico es 50 aproximadamente. Entonces voy a utilizar esto, voy a utilizar esta ecuación para meterlo. Entonces, si yo veo que 50, primero mi ganancia crítica proporcional, la multiplico 7 por 6, 54,
la vamos a dejar en 5.4. Luego ese 5.4 lo voy a dividir entre, en este caso, 0.5 por el periodo crítico. Bueno, pues lo puedo dejar como 25. Y luego ese 5.4 lo multiplico por 0.125 por 50, que es el periodo crítico. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta esto. Está haciendo nuestros cálculos. Parece que no me permite poner la operación. Puedo hacer la operación muy simple. Hago la operación de forma sencilla. Sería 5.4 por 0.125 por 50. 33.75. Ok. Ahora sí me debe de permitir. Y bueno, vamos a ver. Hay algo que me dice que está equivocado. Voy a volverlo a correr porque se cerró el... Me dice que... Ok, me dice que hay una singularidad. No pasa nada. Puedo tratar de checarlo. Entonces vamos a ver. Sigue habiendo esa singularidad. Puedo cambiar. Voy a cambiar los valores. Esta es una singularidad que ocurrió, pero tal vez pueda hacer otra sintonización. Quizás ahora bueno, ocurre esta singularidad. Bueno, corregí el error. Lo único que hice fue probar con la ganancia crítica de 6 por 0.6, 3.6, y a partir de esa ganancia crítica obtuve un periodo crítico de 60. Con eso hice mi sintonización. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Los números que yo puse habían creado una singularidad, pero bueno, con estos números, repito, con 3.6, 0.12 y 27, que si ustedes se fijan, repito, utilizando los valores que aquí yo menciono, por ejemplo, 6 por 0.6 me da 3.6. Ese 3.6 dividido entre, en este caso, entre 30, que es 0.5 por el periodo crítico, me da 0.12. Y bueno, el 0.125 por 3.6 por 60, que es el periodo crítico, me da 27. Y es así como saqué estos números. Al hacer la simulación, observo que si hay una perturbación, esta perturbación no llega más allá de los 25 centímetros de cambio de altura. A los 30 segundos ocurre la perturbación, pero exactamente o aproximadamente 150 segundos después
es decir, alrededor de 2 minutos después, el proceso se estabiliza y llegamos precisamente al valor deseado. Nosotros podemos hacer un contraste. Esto se traduce directamente en la apertura de la válvula. La válvula, en este caso, lo que debería hacer es abrirse un poco más. Entonces la apertura de la válvula es 0.5, se abre mucho, después se cierra y se mantiene, y para mantener el caudal deseado llega a una apertura entre 0.65 y 0.6. Bueno, esto es lo que es una explicación muy simple de lo que es una simulación en el tiempo con un controlador PID. Muchas gracias.